La guerra irrumpió el 29 de septiembre de 1918 sin ningún momento de reproches o crónica individual, pero con las consecuencias de que la guerra acabara con la Bueno, vamos a ver hoy la Segunda Guerra Mundial, como imagino que todos suponéis, sin duda es el acontecimiento más importante del siglo XX, yo diría más, del siglo XX, incluido el siglo XXI, porque en gran medida todavía hoy, cuando estamos ya entrando en la tercera década del siglo XXI, el mundo que conocemos es un mundo que fue configurado en la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que este es el esquema de la guerra mundial que vamos a ver en dos sesiones, teniendo en cuenta que dedicaremos una tercera sesión a hablar de la posguerra, de la Guerra Fría, incluyendo la ONU. Fijaros, vamos a ver primero las causas de la guerra mundial, luego veremos los países que intervienen y su capacidad demográfica y económica, y entraremos en las fases de la Segunda Guerra Mundial. Veremos la primera fase con la expansión alemana, la iniciativa del eje que llamamos, y ya el próximo día veremos la ofensiva, la contraofensiva de los aliados, la expansión japonesa y las conferencias de paz, aunque la veremos muy brevemente, y por supuesto las consecuencias territoriales y demográficas, incluyendo los llamados procesos de Nuremberg. Fijaros que si analizáramos las relaciones internacionales desde el final de la Guerra Mundial, de la Gran Guerra, de la Primera, hasta el 39, pues sin entrar en detalle que no corresponde, veríamos que hay dos etapas. Una etapa que podemos llamar de conciliación, con actuaciones como el Plan Davis de pago de la deuda o los acuerdos de Locarno en el año 25, que permitieron la entrada de Alemania en la Sociedad de Naciones. Pero la crisis, fundamentalmente la crisis del 29 y sus efectos políticos y económicos llevaron a un viraje en esas relaciones exteriores con el expansionismo japonés y alemán, fundamentalmente, y ya a partir del año 33-34, con el ascenso de la consolidación de Hitler en el poder, y como veremos también el viraje de Italia, pues se va a producir ese camino hacia la guerra. Alemania va a iniciar el incumplimiento del Tratado de Versalles y la reivindicación fundamentalmente territorial. Hay un pacto franco-soviético que preludia una posible guerra o se anticipa una posible guerra para obligar a Alemania a actuar en dos frentes. Hay una ruptura de Italia con Inglaterra y con Francia por el tema de Abisinia, que arroja de alguna manera a Mussolini en los brazos de Hitler, que es el único que le apoya a esa política expansionista, en la alianza del eje, como se llamó, de Alemania-Italia, y el último malabarismo, podemos decir, el último juego sorprendente, que será el pacto germano-soviético, el cual para muchos ya entonces fue inexplicable, aunque todo en la vida tiene una razón de ser, como luego veremos. Aquí vemos las potencias beligerantes y lo traigo a colación para que veáis fundamentalmente la desigualdad existente, más bastante aparente, pero pues podemos decir más aparente que real, pero en realidad a largo plazo estaba claro que una guerra larga solo podían ganarla los aliados.
Fijaros cómo Alemania, incluyendo ya Austria, que tenía 6 o 7 millones de habitantes, pues era una potencia de 68 millones de habitantes que estaba por debajo, en realidad, del Reino Unido y Francia, que tenían 89 millones, aunque con la alianza de Italia, como podéis ver, ya la cuestión demográficamente se equilibraba. Pero más importante que la demografía es, evidentemente, el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto per cápita, que es la primera columna, lo que nos dice es la riqueza de la nación. Vemos cómo Estados Unidos era un país más rico, no mucho más rico que Inglaterra o que Alemania, pero claramente más rico que Italia o que incluso Francia o Japón, y no digamos que la URSS. Pero en cuanto a la producción bruta, la producción total, pues Estados Unidos es un país mucho más poblado, como veis, y por lo tanto su producción industrial bruta, su Producto Interior Bruto antes de la guerra, pues ya prácticamente más que doblaba el de Alemania o el de Reino Unido, y casi triplicaba, o más que triplicaba, cuatriplicaba el de Francia. Es verdad que Estados Unidos venía de una crisis muy fuerte, no se había recuperado totalmente, pero esto nos dice que sin su recuperación total ya estaba en esas cifras. Fijaros cómo al acabar la guerra, cómo ha casi duplicado su producción industrial, mientras el resto de los países sometidos a la beligerancia, sometidos a los enfrentamientos, pues han disminuido su capacidad industrial. Es el caso de la propia Alemania, salvo el Reino Unido, que la ha elevado no mucho. El propio Japón, fijaros cómo el Producto Industrial Bruto al acabar la guerra es inferior al inicio de la misma. Daros cuenta de una cosa, y es que con estas características demográficas, con esos 180 millones de habitantes de la URSS y esos 140 millones de habitantes de Estados Unidos, que duplican claramente a Japón, y fijaros que cuadriplican la producción industrial, una guerra larga de Japón contra Estados Unidos o de Alemania contra la URSS, pues tenía que acabar necesariamente como terminó. Las dos potencias agresoras tenían su confianza puesta en una guerra rápida, en el caso de Alemania, que le permitiera la ocupación, la destrucción total del régimen soviético y la ocupación de toda la zona, por lo menos la zona europea, y el desmoronamiento, por lo tanto, del imperio soviético. Y en el caso de Japón, su confianza estaba en que al destruir la potencia marítima de Estados Unidos en el Pacífico, pues obligara a una paz que permitiera, una paz que permitiera su expansionismo en Asia sin que Estados Unidos entrara en una larga guerra. La primera circunstancia de Alemania frente a Rusia estuvo a punto de producirse, como veremos. La de Japón contra Estados Unidos, en realidad, con un análisis histórico, vemos que tenía muy pocas expectativas de triunfo a largo plazo. En cualquier caso, veis las cifras del Producto Interior Bruto, y está claro que en una guerra larga los aliados tenían muchas más posibilidades de victoria. Es verdad que Alemania en un momento dado, no olvidéis que suma lo de Francia, porque la había ocupado, y toda la capacidad industrial, más que demográfica, pero sobre todo industrial, de países ocupados como Checoslovaquia, como Polonia, o aliados como Hungría o Rumanía. Por lo tanto, estas cifras para Alemania en un momento dado hay que incrementarlas. Por eso, aunque inicialmente la relación entre el Reino Unido y Alemania no es muy diferente, cuando Alemania ha ocupado Francia y a su capacidad industrial une la capacidad francesa y la alianza con Italia, pues vemos que efectivamente Alemania podía haber ganado perfectamente la guerra a Inglaterra, salvo por el hecho fundamental, que luego veremos, de que Inglaterra contó desde el principio con la ayuda norteamericana. Por eso era tan importante el arma submarina para los alemanes, para romper esa colaboración, esa llegada de productos de todo tipo, vehículos, armamentos, etcétera, desde Estados Unidos al Reino Unido. Fijaros que aquí vemos la capacidad de producción de armamento de esos beligerantes. Fijaros que, por ejemplo, en el mar
no había, por lo que respecta a Europa, no había ninguna posibilidad de victoria en el mar por parte de las potencias del eje, salvo esa capacidad de destruir las comunicaciones o de dificultar las comunicaciones. Ni Alemania ni Italia tenían ningún portaaviones. Francia apenas tenía uno, la URSS no tenía ninguno y el Reino Unido de la Gran Bretaña tenía 6, lo cual la convertía en ese momento en la segunda o tercera potencia marítima del mundo, porque como podéis ver, Japón tenía 9 al iniciarse la guerra, más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos tenía ya en camino, en actuación, un plan de producción. Fijaros que al acabar la guerra, Japón ha hecho un esfuerzo extraordinario y llega a tener 15, aunque nunca tuvo los 15 lógicamente en funcionamiento a la vez, porque algunos fueron destruidos relativamente pronto, pero claro, ahí es donde se nota la capacidad industrial estadounidense, que como podéis ver abajo a la izquierda, al terminar la guerra tenía más de 100 portaaviones construidos y muchos más, y bastantes más, en dique seco, es decir, a punto de ser construidos. Sin embargo, en los acorazados, que son los buques de superficie más importantes, fijaros que había un cierto equilibrio entre Japón y Estados Unidos. Inglaterra, que tenía la marina más potente después de la Primera Guerra Mundial, tenía incluso superioridad, mientras que Alemania, fijaros que solo tenía dos. Los acuerdos después de la guerra nunca tuvo, ni en la Primera Guerra Mundial tampoco, Alemania una armada equiparable a la inglesa, pero tampoco por los acuerdos, aunque Hitler lo rompió, pues no le dio tiempo a hacer grandes acorazados. Sabéis todos, habéis oído hablar de los acorazados de bolsillo, que eran naves muy eficientes, pero como su nombre indica, eran de pequeño tamaño y a largo plazo, pues lógicamente la marina inglesa se tenía que imponer. Lo mismo pasaba con Italia, tenía 6 acorazados, pero en realidad no fueron muy eficaces en la lucha, ni siquiera en el Mediterráneo, que en teoría tenían que haber pasado a controlar. La Armada francesa se pasó toda la guerra en puerto, entre Marsella y el norte de África, Mazalquivir, e incluso fue atacada por los ingleses para evitar que pudiera ponerse al servicio de los alemanes. Y fijaros cómo en el arma submarina, pues ahí sí que se ve cómo los alemanes se centraron toda su capacidad productiva de 57 que tenían al iniciarse la guerra, que era pues equiparable a lo que tenía Francia, incluso inferior a lo que tenía Estados Unidos o la propia Gran Bretaña. Fijaros cómo llegó a construir más de 1000. Evidentemente nunca los tuvo a la vez en el mar todos. Llegó un momento que tuvo más de un centenar, pero es verdad que también, al igual que se producían, se hundían, y llegó un momento en que se hundían más que se producían, con lo cual ya a final de la guerra Alemania cada vez tenía menos capacidad de romper las comunicaciones. Este fue el gran esfuerzo industrial, posiblemente alemán, pero no fue suficiente por la utilización del radar, por la manera en que se hicieron las rutas de transporte a través de convoyes, no fue suficiente para aislar completamente a Inglaterra. Y en aviación y tanques, pues también podéis ver las cifras. Fijaros que Alemania llegó a construir 112.000 aviones, 45.000 tanques, pero la propia URSS mostró, con la ayuda americana, hay que decirlo, pero mostró una capacidad industrial mucho mayor de la esperada y duplicó en el número de tanques, aparte de que los tanques rusos a largo plazo eran mejores que los alemanes, aunque los alemanes tienen mejor prestigio, digamos, pero en realidad eran mejores los rusos, entre otras cosas porque se estropeaba menos, y también construyó más aviones. Y fijaros cómo Estados Unidos pues triplicó la construcción de aviones, y a nadie se le escapa que en una guerra moderna, si hay un arma que es fundamental, es la aviación, que además tiene la versatilidad de poderse utilizar en la guerra naval y en la guerra terrestre. Y Gran Bretaña, que era una potencia industrial equivalente en buena medida a Alemania, fijaros cómo también
en su esfuerzo industrial con ayuda americana, no hay que olvidarlo, pues también prácticamente equiparó a la producción alemana. Por lo tanto, esto de alguna manera nos viene a reafirmar en la idea de que una guerra larga solo podía ser ganada por las grandes potencias industriales y demográficas, fundamentalmente Estados Unidos y en menor medida la Unión Soviética. ¿Cuándo se inicia, cuándo hay que remontarse para entender las causas de la guerra? Pues lógicamente hay que remontarse al Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles, las tres potencias ganadoras, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, van a imponer sus condiciones al resto de Europa. Se va a imponer, como sabéis, la teoría de Wilson de la independencia, de la teoría de las nacionalidades, el derecho de todas las nacionalidades a tener un Estado, lo cual va a suponer la ruptura de grandes imperios como el propio ruso, o sobre todo el austrohúngaro, de donde nacerán diversas naciones, Checoslovaquia, Rumanía y otras, Yugoslavia, y las abusivas sanciones también territoriales que se van a imponer a Alemania. Alemania va, una parte de su población de lengua alemana va a quedar sometida a potencias como Polonia o Checoslovaquia, y además se va a hacer, como sabéis, se va a desgajar un trozo de Alemania, la Prusia Oriental, dando una salida, que ahora veremos en el mapa, a Polonia, lo cual hace que Alemania, también Japón, la URSS, pero Italia en menor medida, pero todas ellas sean potencias, como dicen Palmer y Colton, potencias descontentas, potencias revisionistas que van a reivindicar no solo Hitler, en el caso de Alemania, no pensemos que antes de Hitler Alemania estaba contenta con lo que había salido de Versalles. El descontento, el malestar era persistente, y Hitler lo que hace es aprovecharlo y utilizarlo políticamente. Fijaros que ya ese revanchismo, ese expansionismo, pues lo anuncia Hitler en el libro Mi lucha, Mein Kampf, que sabéis que escribió en la cárcel después de fracasar en un golpe de Estado que organizó en Múnich, que se llama el golpe de la cervecería, pero no, realmente fue un golpe en la calle, ¿no? Con un enfrentamiento con las tropas que, que conllevó a la detención y encarcelamiento de Hitler, aunque no por mucho tiempo, y en la cárcel escribió Mi lucha, donde va anunciando cuáles son sus pretensiones territoriales. Fundamentalmente la revancha con Francia, aunque hay que decir que él dejó muy claro que en Occidente no tenía grandes pretensiones territoriales, más allá de Alsacia-Lorena, que había sido alemana y había sido recuperada por Francia en la Primera Guerra Mundial, y que su lugar de expansión estaba en el este. En el este. Él va planteando la anexión de todos esos territorios que habían sido de alguna manera desgajados de la patria alemana. Primero el Sarre, donde se había dicho que la población decidiría mediante un referéndum si hacerse francesa o alemana, ganó el 90% a favor de ser alemana en el año 35. Luego forzó la remilitarización de Renania, que es la zona, como su nombre indica, la Alemania del Rin, que por Versalles se había desmilitarizado para dar a Francia un distanciamiento respecto de una posible invasión alemana. La unión con Austria, que también era una reivindicación de gran parte de los alemanes y de los austriacos, muy anterior a Hitler, pero que Hitler, que como sabéis era austriaco, pues sabe también utilizar y consigue mediante un golpe de Estado, que se da con ayuda de Hitler dentro de la propia Austria, y la posterior invasión, y la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia, que era un territorio poblado por habitantes de lengua alemana que habían quedado dentro de la nación o del estado de Checoslovaquia, que era por lo tanto un estado muy complejo, un estado donde habían checos, eslovacos y alemanes de origen o alemanes de lengua, además de otras minorías húngaras y polacas incluso, y que van a llevar al desmoronamiento de este territorio. Fijaros que este desmoronamiento se va a producir, como todos habéis oído comentar, en la famosa conferencia de Múnich.
Hitler amenaza en varios discursos, en la prensa, en notas diplomáticas, amenaza con la invasión de Checoslovaquia si no se reconoce la independencia y la posible unión con Alemania a esos alemanes de los Sudetes, y eso hace que los líderes de las potencias democráticas pues se presten, con la intermediación de Mussolini, a una conferencia en Múnich, donde Daladier y Chamberlain pues obtienen de Hitler el compromiso de que se va a limitar a ocupar esos territorios sin posteriores reivindicaciones, ni en Polonia, ni respecto de la Checoslovaquia no alemana, de la Checoslovaquia checa y eslovaca. Esto, ya sabéis que Neville Chamberlain regresó a Inglaterra blandiendo en la mano, al bajar del avión, el famoso papel firmado por el Führer que aseguraba la paz para nuestro tiempo, decía, pero que Winston Churchill en el Parlamento le dijo aquella famosa frase de que habían elegido el deshonor frente a la guerra, y que con el tiempo tendrían la guerra y el deshonor, porque Churchill fue de los pocos que vio claro que la guerra sería inevitable. Hitler, en septiembre, hemos dicho que se produce la conferencia de Múnich y la cesión de los Sudetes, que prácticamente tiene lugar inmediatamente en octubre, y en marzo preparan los agentes alemanes una revuelta en Eslovaquia. También Hungría y Polonia ocupan unos territorios de población de esta lengua, y Hitler ocupa Bohemia y Moravia, es decir, lo que hoy llamamos Chequia, estableciendo un protectorado. Hay que decir que toda esta operación de Múnich se llevó a cabo sin consultar a Stalin. Stalin se va a sentir aislado, se va a sentir abandonado por las potencias occidentales, fundamentalmente por Francia, con la que tenía incluso un tratado, y se teme Stalin que Hitler ataque a Rusia y nadie haga nada por ella. Y esto será precisamente este abandono, esta falta de consulta, de intervención de la URSS, será lo que lleve a Stalin a firmar ese antinatural tratado de no agresión con Alemania, que en realidad es un nuevo reparto de Polonia. Por su parte, Mussolini, que en el pasado había impedido la unificación de Alemania con Austria, que después de, como hemos dicho, después de la guerra de Abisinia, de la conquista de Abisinia, se había virado hacia una alianza con Hitler, pues por su parte Mussolini, que tiene su pretensión expansionista en el Mediterráneo, va a ocupar Albania como una cabeza de puente para intervenir en Grecia, que cuando empiece la guerra pues será su lugar de intervención fundamental. Fijaros que el antecedente inmediato de la guerra es la cuestión de Polonia. En Polonia se había producido, como hemos dicho, una división de Prusia en dos, la Prusia Oriental y la Prusia Occidental, con el pasillo de Danzig, y Alemania reivindica, exige que se construyan carreteras y trenes y vías de tren para unir ambas zonas sin necesidad, sin que se considere que están atravesando un territorio extraño, es decir, sin que se puedan poner aduanas. Esto Polonia lo rechaza con el apoyo de Inglaterra y Francia, donde ya el rearme se está realizando, aunque con retraso respecto a Alemania, pero ya de una manera, digamos, a la vista, porque ven que la guerra va a ser inevitable, y se produce esa firma del Tratado de No Agresión, a la vez que Inglaterra y Francia reivindican con Polonia, mediante también un tratado, pues la defensa de esta nación, de este Estado, pues Alemania firma con Rusia el Tratado de No Agresión, se llama Tratado Ribbentrop-Molotov, por los ministros de Exteriores que lo firmaron, el pacto llamado germano-soviético, por el que en principio lo que se publica es que no se van a agredir uno a otro nunca, pero en realidad hay un reparto de Polonia y de las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, que como sabéis luego formarán parte de la URSS hasta la caída que estudiaremos en su día. Y el 1 de septiembre, como todos recordáis, haber leído, pues Hitler
manda, después de una pantomima de una supuesta agresión polaca, manda a sus tropas entrar en Polonia y se inicia la Guerra Mundial. Debéis recordar que para entonces ya hace como 5 meses que ha terminado la guerra en España, que la guerra en España ha tenido el resultado de la derrota de la República y la victoria de un general muy próximo a Mussolini y a Hitler, ¿eh? Que aunque va a ser no beligerante España, pues siempre es un aliado para las materias primas, etcétera, como veremos, y que por lo tanto Hitler, además, como todos sabéis, también ha tenido la ocasión de probar su armamento, sobre todo sus aviones, con bombardeos aquí en la península, que le permiten saber pues, hasta qué medida esa nueva guerra, la guerra relámpago, puede ser efectiva. Si repasamos, vemos aquí estas causas, las crisis económicas, el revanchismo, la inoperancia de la sociedad de naciones a la que no pertenecía Estados Unidos, hay que decirlo, que estaba en una política de aislamiento y que tenía muy poca capacidad de intervención en esta sociedad, la política de bloque, con el bloque Francia, URSS, Gran Bretaña, Polonia, frente al bloque Japón, Alemania, Italia, llamado Pacto de Acero y Pacto del Eje, entre las potencias europeas, el Pacto de Múnich, que fue la última cesión, pero una cesión que envalentonó de alguna manera a Hitler y por otra parte aisló a Stalin, como decimos, y el sorprendente Pacto Germano-Soviético de agosto del 39, que como podéis ver, pues prácticamente fue unos días antes y que entregó, como hemos dicho, los países bálticos o incluso a Finlandia, la dejó a merced de la Unión Soviética. Aquí vemos la expansión alemana, que hay que recordar, nombrarla, aunque no da tiempo a explicarlo, recuperación del Sarre por plebiscito, la remilitarización de Renania, del Ruhr, como se llama, la intervención en España, el Anschluss, unión con Austria, el Pacto de Múnich, que pone en sus manos los Sudetes, la ocupación del resto de Checoslovaquia, una como Chequia como es protectorado y Eslovaquia como país aliado, país satélite, y la anexión de dos ciudades en el pasillo, Danzig y Memel, que no son del propio pasillo en sí, que el cual será ocupado ya cuando se inicie la guerra. La política imperialista italiana se inició con la conquista de Etiopía o Abisinia en el año 35, que propició la ruptura con Gran Bretaña y Francia, su intervención en España a través de supuestos voluntarios, como sabéis, y ya la ocupación de Albania en abril del 39, que le permite, como os decía antes, amenazar a Grecia. Y el imperialismo japonés, que lo veremos más detenidamente el próximo día, se inició con la ocupación de Manchuria, el imperio, creando el imperio de Manchuria, de Manchukuo, en el año 31, y luego la guerra abierta ya con China a partir del año 37, que ya enlaza con la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo vemos en el mapa, que es como se entiende mejor. Fijaros arriba a la derecha como tenemos la Prusia Oriental aislada del resto de Alemania, y ese pasillo que da salida a Polonia hacia el mar, que de alguna manera pues fue el casus belli, el motivo de guerra último por ocuparlo. Hitler pretendía de hecho una ocupación a través de las vías ferroviarias y de una autopista que fue no admitida por los polacos, que consideraban que podían resistir el ataque alemán con la ayuda francesa e inglesa. Los Sudetes, fijaros que están en azul claro alrededor de Chequia, capital, como sabéis, de Chequia, Praga, y todo esta corona que la rodeaba de población alemana, que eran territorios montañosos que le servían de defensa de Alemania, hay que decirlo, y como al ocupar Austria, pues claro, queda Chequia totalmente envuelta. La imagen que se ponía en la prensa de la época es que Chequia había quedado como la cabeza de un hombre dentro de la boca de un león, que sabéis que es una imagen del circo tradicional,
que supone pues un estado de peligro latente. Fijaros que tenemos al oeste el pequeño territorio del Sarre, al norte de Alsacia-Lorena, que fue el objeto de referéndum, la Renania desmilitarizada, incluyendo ciudades importantes como Colonia o Frankfurt, que permitía ese colchón a Francia para el caso de un ataque alemán. Esta Renania había sido ocupada por las tropas francesas para exigir el pago de las indemnizaciones de los alemanes, luego se retiraron, esto fue una humillación muy grande a la Alemania de Weimar, de estas humillaciones que luego fueron aprovechadas por Hitler. Hitler la ocupó por la cara, sin ningún tipo de autorización de las potencias de Versalles en el año 36 y nadie hizo nada, ninguna potencia hizo nada por obligarle a abandonar ese territorio. Y ya como decimos, la ocupación de Austria en el año 38, a la cual consiguió pues a través de, como hemos dicho, de un golpe de Estado interno y la invasión del territorio por sus tropas. Como podéis ver, luego ya tenemos la última ocupación, la de marzo del 39, cuando se ocupa Chequia y Eslovaquia queda como un estado satélite, aunque los húngaros e incluso los polacos ocupan una pequeña ciudad de un territorio muy pequeño en Techen, poblado por población de lengua polaca, y los húngaros también ocupan un trozo del pastel de la descompuesta nación Checoslovaquia, que según la famosa expresión de Churchill, pues había sido entregada gratuitamente a Hitler. Churchill hizo un discurso en ese momento del 39 del pacto de Múnich diciendo que ahora era el momento de la guerra. Era el momento de la guerra porque en ese momento Alemania aún no se había rearmado del todo y los aliados contaban con Checoslovaquia, con sus 15 o 20 divisiones, con su capacidad industrial, y si para caer en manos alemanas, pues ya no contarían lógicamente ni con esas divisiones ni con esa capacidad industrial, que pasó, como antes decíamos, a sumarse a la alemana. Aquí lo veis en detalle, el reparto de Checoslovaquia entre octubre del 38 y ya incluso ya iniciada la guerra, como Hungría se quedó. Hungría se quedó unos territorios eslovacos, Eslovaquia pasó a ser un estado satélite de Alemania y Alemania ocupó los Sudetes, donde los unió a Alemania, y estableció un protectorado con un líder, con un general de las SS, un aliado, un colaborador próximo a Hitler, que se estableció en Praga y que curiosamente bueno, va a ser asesinado por la resistencia, que esto ya es otra historia. Aquí vemos la Segunda Guerra Mundial. Este es un esquema que os debéis hacer para cuando lo desarrolléis el tema, no dejar ningún aspecto fuera. Tenemos la expansión alemana, la primera iniciativa, Polonia, la veremos Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, Países Bajos, Holanda, luego la guerra en el Mediterráneo, la batalla de Inglaterra, que sabéis que tuvo lugar en el mar, sobre el Canal de la Mancha, el sur de Inglaterra, y ya en el año 41, después de la ocupación de los Balcanes, incluida Grecia, pues la famosa Operación Barbarroja, que es la ocupación, como sabéis, de Rusia por las tropas alemanas, que bueno, avanzaron, aunque no obtuvieron todos los objetivos que se habían marcado. Hay una cosa muy curiosa que una visión superficial de la guerra a veces no nos permite entender, y es que entre los rusos y los japoneses hubo un pacto de neutralidad que se mantuvo a rajatabla durante toda la guerra. Es decir, aunque los rusos eran aliados de los americanos y los japoneses eran aliados de los alemanes, ni los japoneses atacaron a los rusos, a los soviéticos, ni los soviéticos a los japoneses. Solamente después de lanzar la bomba nuclear, después de Hiroshima, los soviéticos van a atacar muy cerca de Vladivostok, muy cerca de, por lo tanto, de la península coreana, van a atacar a los japoneses.
¿eh? El motivo es que Rusia no quería una guerra en dos frentes y Japón pues ya estaba en una guerra con China y tampoco podía permitirse a la vez de la guerra contra los comunistas y los liberales o los conservadores chinos, una guerra en el continente contra los soviéticos. Por lo tanto, ninguno de los dos se atacó y hasta ya, repito, ya hasta el final. La guerra en el Pacífico causada por la expansión japonesa, que se inicia con el famoso bombardeo de Pearl Harbor, sobre el que hablaremos el próximo día. Esto provoca la entrada de Estados Unidos en la guerra, y lo cual es una inversión, un cambio de rumbo total, porque su capacidad, como hemos dicho, demográfica y sobre todo industrial, que ya había sido puesta, porque no, ya dijimos que no se improvisa la construcción de portaaviones, por ejemplo, o de acorazados, iba a dar un giro a la guerra con la victoria de los aliados en todos los frentes. Campaña de Italia, el avance ruso desde más allá de Stalingrado, con la famosa batalla de Kursk, la batalla de carro de combate más importante de la historia, el desembarco de Normandía y ya después de conquistado Alemania, pues la ocupación de los territorios, las islas, las famosas islas próximas a Japón, desde donde se puede bombardear Japón, Iwo Jima, Okinawa, con el gran desgaste de personal que supuso esta ocupación, que, como sabéis, propició la decisión del bombardeo nuclear ante la temible perspectiva de que 1 millón de americanos murieran en el ataque a Japón. Aquí lo vemos, esa primera fase la vemos en el mapa de Europa, cómo se inicia por Polonia, como hemos dicho, luego da la vuelta, bueno, por hecho, van girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. De Polonia se pasa a la ocupación de Dinamarca y Noruega. Suecia no se ocupa, pero queda, como podéis ver, aislada, con lo cual los alemanes aseguran el acero sueco, el hierro sueco para fabricar acero, que era lo más importante en ese momento para su industria. Sigue el giro y atacan Países Bajos y Francia, y por último, por penúltimo, ocupan Yugoslavia, Grecia, ante el fracaso italiano en los Balcanes, y luego ya, no está aquí, lo veremos en otro mapa, el ataque hacia Rusia. Como podéis ver, Rusia dentro de ese tratado obtiene Lituania, Letonia y Estonia, una parte de Polonia y hasta una parte de lo que se llama la Besarabia, que era Rumanía y pasará a ser la Unión Soviética con el tiempo. Y también podéis ver una flecha que baja hacia África, que es la intervención, como sabéis, del Africa Corps en la zona de Libia y Egipto, ante también el fracaso italiano al atacar a los ingleses en Egipto desde Libia, que obliga a la intervención alemana. En Polonia, ya lo hemos dicho, la URSS atacará a Finlandia en la llamada Guerra de Invierno, después de ocupada Polonia, después de repartida Polonia. Hay que decir que en Occidente se respondió, claro, como se iba a responder. Se consideró que era una actitud infame el ataque a Finlandia, se expulsó a Rusia de la Sociedad de Naciones, pero no hubo una ayuda importante más allá de meramente propagandística a los finlandeses, que en realidad se encontraron muy solos para enfrentarse a los rusos. Esto se debió a motivos evidentemente políticos, no se quería un enfrentamiento directo con Rusia a la vez que con Alemania, pero también a motivos estratégicos, y es que la colaboración militar con Finlandia pues era muy complicada, dada la distancia y la presencia del Ejército Rojo en la zona, como sabéis, próxima al Ártico. Finlandia tenía una estrategia de guerra similar a la francesa, tenía su línea Maginot, que se llamaba línea Mannheim, por un general que la había montado. Esto, dada la diferencia demográfica y militar entre los dos países, funcionó bastante bien. Se habló de un fracaso soviético con muchísimas bajas que se enfrentaron a esa línea de murallas sin conseguir romperla, aunque tuvieron que bordear del otro lado, por el este del lado de la Doga,
y al final, pues Finlandia se rindió, aunque se defendió con honor y su línea Maginot funcionó bien, y de ahí se sacó la lección, se sacaron dos lecciones que se demostrarán erróneas. Por una parte, los alemanes interpretaron que el ejército rojo pues era un gigante con pies de barro, que militarmente era ineficaz, que estaba mal armado, mal dirigido, porque habían habido muchas depuraciones de mandos que no tenían la confianza de Stalin, y se consideraba que cuando fuera atacado, pues caería rápidamente a los pies de la Wehrmacht, del ejército alemán. Y para Francia la elección fue diferente. Para Francia, como la línea finlandesa aguantó bien a un ejército muy superior como era el ruso, el soviético, pensó que en una situación de unos ejércitos mucho más equivalentes, mucho más igualados, pues su línea Maginot, que era mucho mejor que la línea Mannerheim, pues resistiría perfectamente, lo cual no dejó de ser cierto, porque la línea Maginot, hay que decir que nunca fue atacada de frente, sino que fue ocupada por detrás, como veremos inmediatamente. Este es el reparto de Polonia, que incluía también, como hemos dicho, el de las potencias, el de las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. Y aquí vemos la guerra de invierno, guerra ruso-finesia, como Rusia, fijaros lo que decíamos, como la Unión Soviética llega, como sabéis, hasta el Océano Ártico, de manera que la colaboración de las potencias occidentales con Finlandia pues hubiera sido prácticamente imposible, porque hablamos de un territorio de muy malas comunicaciones a través de Noruega, rompiendo el aislamiento noruego, que en principio era un país neutral, o sueco, hubiera sido inviable porque eso hubiera sido causus belli para que la Unión Soviética invadiera Suecia o Noruega, y como podéis ver, pues por mar también era muy difícil, la poca o nula salida que tiene Finlandia hacia el norte y la proximidad de la pequeña armada soviética, pero una armada muy preparada para la defensa en el Océano Ártico, mejor preparada sin duda que la inglesa o que la francesa. De manera que Finlandia fue abandonada a su suerte, y esto hizo que a largo plazo, aunque inmediatamente, como hemos dicho, los rusos no tuvieron una gran victoria, porque en la parte entre el Golfo de Finlandia y el lago Ladoga, los finlandeses resistieron bien en esa línea defensiva, pero por la parte del este, por la parte del norte del lago Ladoga, pues se rompió el frente y eso hizo que Finlandia tuviera que capitular. Aunque luego Finlandia, en la llamada guerra de continuación, cuando Alemania invade la Unión Soviética, pues también aprovechará para intentar recuperar esos territorios que tuvo que ceder en el Tratado de Paz. Aquí vemos la ocupación de Lituania, Letonia y Estonia. En el primer borrador del tratado, Lituania se la quedaba Alemania, pero luego Stalin también la exigió y se le cedió a cambio de alguna pequeña compensación en Polonia. De manera que Rusia consiguió lo que pretendía, Stalin, que era una gran salida hacia el Báltico, que completara pues, su buena salida al mar, al Océano Ártico, que ya hemos dicho que disponía de ella anteriormente. Fijaros que hasta la primavera hubo inacción. Algún comentario famoso de un periodista habló que no era una guerra de verdad, que era una guerra de juguete, una guerra de trapo, que la guerra de verdad había sido la Primera Guerra Mundial, donde morían, como sabéis, por decenas de miles en un solo día los soldados, y que esta era una guerra como de broma, una guerra como de broma, porque en realidad durante todo el invierno la guerra, como hemos visto, se limitó a Finlandia y Rusia, y en el frente, digamos, occidental no hubo ningún ataque ni francés ni ataque alemán. Hay que decir que cuando Hitler ataca a Alemania, los franceses hicieron una simulación de ataque, ocuparon un pueblo 2, pero enseguida la respuesta alemana hizo que se detuvieran en su avance, y en realidad pues no supuso para Alemania ningún contratiempo
esa intervención francesa, que tenía que haber sido, por supuesto, mucho más decidida para obligar a los alemanes a luchar en dos frentes. En mayo, ya en plena primavera, con el método que había utilizado en Polonia, la guerra relámpago, los alemanes atacan Bélgica, Holanda, pero como todos sabéis, hacen una maniobra de distracción en el norte y el ataque completo está en las Ardenas, donde rompen el frente, porque se pensaba que era infranqueable para los carros alemanes, y eso pues produce una maniobra de envolvente que divide en dos al ejército aliado y obliga a reagruparse en Dunkerque a los ingleses. Todos conocéis, habéis visto la película, cómo se evacúa desde Dunkerque, se evacúan los 300.000 hombres que habían ingleses en el continente, y se habla de la sorprendente pasividad de las divisiones de Hitler, que es verdad que estaban agotadas después de la marcha hacia el mar y que esperaban que el arma aérea, la aviación alemana, barriera en esos campos, en esas playas y en el mar, lógicamente, esa evacuación, lo que no se produjo. Y Churchill, el rey de la propaganda, no lo olvidéis, supo convertir una derrota en una especie de victoria esperanzada, porque salvó por la parte principal de su ejército. Francia se tiene que rendir, la línea Maginot es ocupada desde atrás, en vez de atacada por el este, es atacada por el oeste, no tiene defensa porque está concebida, lógicamente, para los ataques en una sola dirección, y eso hace que el ejército francés pues, se rinda de una manera un tanto vergonzante, provocando la estupefacción de todo el mundo, porque se consideraba el ejército más preparado, mejor armado, y fue una sorpresa, hay que decirlo, para todo el mundo, no que saliera Francia derrotada, sino que lo fuera tan rápidamente. Como sabéis, había producido esa invasión, aquí lo vemos en el mapa, buscando la ocupación de Narvik, al norte, que era el lugar de salida del hierro sueco, cuando en fin, se helaba el norte del Báltico, se helaba y tenía que salir hacia el Atlántico, hacia el Mar del Norte, y por lo tanto, controlando Noruega, se controlaba todas las materias primas suecas, especialmente ese hierro para fabricar el buenísimo acero sueco. Y claro, no se puede ocupar Noruega sin ocupar Dinamarca. Los ingleses habían preparado y habían ejecutado una pequeña invasión de Narvik, pero simultáneamente los alemanes ocuparon Dinamarca, ocuparon Noruega, y expulsaron a los ingleses. Y también no olvidéis que Noruega es una plataforma extraordinaria para poder atacar Inglaterra, incluso el norte de Inglaterra, Escocia. Aquí vemos la batalla de Francia, con ese ataque en los Países Bajos y Bélgica, que reproducía el de la Primera Guerra Mundial y en realidad era una maniobra de distracción, y la ruptura por el sur de estos mapas, por la frontera de Luxemburgo, justo donde termina. Podéis ver la línea Maginot donde termina, y ahí estaban las Ardenas, que se consideraban infranqueables, y se rompe el 15 de mayo, y las tropas alemanas pues avanzan rápidamente hacia el mar. La carrera hacia el mar, como podéis ver, en cuanto a las divisiones presentes, había un equilibrio, y en cañones y demás no había en realidad, incluso sorprendentemente podemos ver que tenían más carros de combate los aliados, aunque la victoria se debió al buen uso de los carros de combate, y podéis ver que tenían incluso, los alemanes tenían más aviones. Hay que decir que esto convenció a Hitler de la importancia de la utilización de la aviación también en Grecia y en Rusia. Como sabéis, la guerra relámpago, no hemos podido explicarlo, pero se basa fundamentalmente en el avance de los carros apoyados por los Stukas, por los bombarderos ligeros en picado, que habían probado su eficacia en la guerra de España. Aquí lo vemos otro mapa, el ataque de distracción hacia Rotterdam y Bruselas, y como la mayor parte de las divisiones acorazadas pues rompen al norte de Luxemburgo, y ocupan, en pocos días, llegan hasta el mar. Esto hace que Francia quede dividida el gobierno abandona París,
y como veis, puede ver aquí ya los detalles, la ataca la línea Maginot desde el oeste, el día 22 y el día 25, prácticamente fijaros que del 10 de junio que cruzan el Somme, que es cuando se puede decir que se ha roto el frente, hasta el 25, en 15 días, el ejército alemán termina la guerra, termina la derrota humillante del ejército francés. Se inicia la batalla de Inglaterra, que todos sabéis que ante la superioridad vamos, tremenda de los ingleses en el mar, solamente se podía preparar una invasión a través de una manifiesta superioridad aérea, que le permitiera pues, apoyar a las fuerzas de desembarco y evitar que la armada inglesa se interpusiera. Pues esto llevó a que se librara una batalla tremenda entre las dos fuerzas aéreas, que terminó pues con una victoria, por lo menos una victoria moral británica, porque los alemanes no obtuvieron sus objetivos de superioridad. Hitler vio que era irrealizable la operación León Marino y esto hizo que se volcara enseguida hacia otras latitudes, hacia el este. Aquí veis el equilibrio más o menos de fuerzas entre los Hurricane y Spitfire ingleses y los Messerschmitt alemanes, y bueno, más bombarderos por parte de Alemania, pero también hay 1.700 cañones antiaéreos y sobre todo el radar en manos inglesas, que le permitían pues, una defensa eficaz. Esta era la pretensión de la operación León Marino, que obviamente no se pudo llevar a cabo. Hitler entra en París y Mussolini, que no había sido consultado por Hitler para nada, después de la derrota, de hecho, después de entrar en París los alemanes, pues declara la guerra a Francia y a Grecia. Él había advertido a Hitler que Italia no podía entrar en guerra antes del año 42, y se mantuvo no beligerante, que no era exactamente neutral, sino que era que apoyaba a uno, pero sin entrar en campaña. Se mantuvo no beligerante hasta junio del 40, y cuando ya los alemanes tenían la guerra ganada en Francia, pues él invadió Francia y desde Albania invadió Grecia. En Francia no obtuvo un buen resultado, pero en Grecia fue desastroso. Fue desastroso, los griegos le derrotaron, incluso contraatacaron y llegaron a ocupar una parte pequeña de Albania, y eso hizo, unido a un cambio político en Yugoslavia, que era aliada de Alemania, y hubo un golpe de Estado militar que invirtió las alianzas, llevaron a que Hitler ocupara muy rápidamente Yugoslavia y Grecia, incluida la isla de Creta, pese a la superioridad naval de los ingleses utilizando los paracaidistas. Y también pasó igual en el norte de África. Los italianos atacaron en septiembre a los ingleses en Egipto, buscando tomar el canal de Suez, pero la reacción inglesa les hizo retroceder hasta el punto de que, para que no perdiera completamente Libia, Alemania tuvo que enviar a uno de sus mejores generales, Erwin Rommel, y su famoso Afrika Korps. Aquí vemos la ocupación de los Balcanes, rapidísima. El 10 de octubre del 40, Italia atacó a Grecia, pero fue derrotado en primavera, y Hitler en el mes de abril, como podéis ver, ataca, bueno, en el mes de marzo ataca Yugoslavia y en el mes de abril ya ocupa Grecia. Pero claro, ya se mete en junio porque tiene que tomar Creta, que está, como podéis ver, relativamente distante del continente, teniendo en cuenta que la Armada Británica era la dominante en ese momento. Lo toma, como decía, con los paracaidistas, pero eso le hace que pierda 3 meses. 3 meses que para muchos analistas fue el motivo de que luego no tuviera la victoria que pretendía en Rusia. Terminamos con la Operación Barbarroja el 21 de junio, que es tardísimo para una guerra en un territorio tan extenso. Se tenía que haber empezado en marzo, indudablemente, y aprovechar plenamente toda la primavera y todo el verano, con la ayuda de hombres de los países de Finlandia, como hemos dicho, y rumanos, luego también italianos y hasta españoles, como sabéis. Pues se produce un rápido avance con sus divisiones Panzer, aunque los carros rusos eran incluso mejores, pero tenían pocos y estaban dispersos. En ese momento todavía la flota rusa, la aérea, fue atacada en tierra
inutilizada. Stalin se quedó totalmente sorprendido porque para nada esperaba ese ataque traicionero de Hitler. La operación se había atrasado, como hemos dicho, aunque estaba preparada para mucho antes, y los motivos, aparte de la cuestión ideológica, está claro, y Hitler se lo explicó a sus generales, que eran fundamentalmente económicos. Hitler necesitaba el petróleo, los minerales, el cereal de Ucrania y las materias primas, porque sabía que la guerra iba a ser larga y sin petróleo pues no se podía hacer una guerra larga. Tuvo un éxito rotundo inicialmente, aunque la retirada rusa se realizó lógicamente a tierra quemada. Se pasaron los rusos a la guerra de guerrillas para hostigar al avance alemán. Fue conquistada Ucrania rápidamente, con bolsas en las que caían 500, 600.000 prisioneros, pero no se consiguió, como sabéis, ninguno de los tres objetivos de los dos de los tres objetivos fundamentales. Uno era Kiev, que sí que se consiguió, capital de Ucrania, pero no se consiguió Leningrado, San Petersburgo, como sabéis, antes y después, San Petersburgo, Leningrado, a pesar del ataque de los finlandeses desde el norte. Tampoco se consiguió tomar Moscú, que fue defendida a ultranza por el ejército soviético, que estableció una línea de defensa. Incluso Stalin se quedó, mientras su gobierno abandonó la capital, él se quedó para dar moral a sus tropas. Y cuando llegó el invierno se encontró el ejército alemán que no estaba preparado, no estaba preparado para la guerra. Stalin había trasladado toda su industria pesada hacia los Urales, de manera que lo que los alemanes encontraron no les supuso ninguna destrucción de su capacidad o ninguna gran destrucción de su capacidad industrial. Los americanos empezaron a auxiliar industrialmente a los rusos a través del Pacífico Norte, para dejarse de los japoneses, lógicamente, y la guerra será una guerra tremenda. Se dice que Alemania movilizó 3 millones de soldados y la respuesta, o 3 o 4 millones de soldados, y la respuesta soviética fue incluso muy superior. Por lo tanto, en ese momento esa guerra dentro de la guerra era el enfrentamiento más grande que había tenido lugar en la humanidad. En ese momento de diciembre, con el que terminamos, cuando Japón atacará a Estados Unidos, Hitler ha avanzado en todos los frentes, pero no ha completado su victoria en ninguno. Esto es importante. Ni en Occidente ha podido ocupar Inglaterra, ni en Oriente ha podido destruir la potencia militar soviética, que es lo que buscaba, ni ocupar sus capitales más simbólicas, aunque ha ocupado Ucrania y toda su capacidad de producción cerealística sobre todo, pero no ha podido ocupar, repito, ni Leningrado ni Moscú. Y como sabéis, buscando ese petróleo que está situado, como sabéis, más al este, es lo que en la siguiente primavera atacará, aquí veis Stalingrado, y atacará a Stalingrado buscando, pues, como digo, el petróleo del Caspio, que es lo que necesita fundamentalmente, y Hitler así lo manifestó en alguna ocasión, que era el objetivo último de la guerra. Y el próximo día retomaremos con la batalla en el mar, donde la superioridad naval inglesa se puso de manifiesto tanto frente a italianos como frente a los alemanes. Llegaron incluso a atacar a la flota francesa, que era en ese momento neutral, en Mazalquivir y Dakar, para evitar que esa amenaza pudiera caer, esa gran flota y buena flota francesa, pudiera caer en manos utilizadas a favor de Alemania, y dominó el Mediterráneo y el Atlántico, aunque con el inconveniente, como sabéis, de la guerra submarina, con esas más de 1.000 U-boats que fueron votados por los alemanes, que consiguieron interrumpir, ¿no? Pero sí dificultar las comunicaciones con Estados Unidos, de donde desde el principio de la guerra, gracias a un tratado que hicieron Roosevelt y Churchill, pues empezaron a venir todo tipo de productos con una ley, llamamos la ley de arriendo y préstamo, que los ingleses obtenían prácticamente gratis todo lo que quisieran a cambio de una deuda que ya pagarían en el futuro.
Se hundieron muchísimos buques, más de casi 3.000 buques, pero la introducción de técnicas cazas submarinas, la mejora del radar, el uso de convoyes, llevaron a que Alemania no pudiera tampoco en el mar obtener esos objetivos que se habían marcado. Muy bien, pues lo dejamos aquí. El próximo día seguiremos con la reacción aliada, la guerra en el Pacífico, y como sabéis he subido los temas, tenéis las 3 partes del tema ya subidas. Hoy corresponde a la primera, la iniciativa del eje, y dedicaremos 2 clases más. Por lo tanto, fijaros que aunque no es un tema tan extraordinario, tan grande, tan largo como el de la Primera Guerra Mundial, donde hay que hablar de Rusia, de Alemania, de los nazis, de la Gran Depresión, etcétera, pero sí que es un tema que se puede uno extender en exceso. Por lo tanto, debéis sintetizar cada una de las batallas, que son guerras en sí mismas, ¿no? Pero cada una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, para que os dé tiempo a decir algo de las consecuencias de la guerra y de la Guerra Fría. La Guerra Fría pasará igual. Es imposible que en 10 minutos o un cuarto de hora que os quedará la podáis analizar in extenso. Tendréis que limitaros a referir algunas de las guerras, de las batallas, valga la expresión, enfrentamientos como la guerra de Corea, por ejemplo, y os limitaréis posiblemente pues, a referirlos, porque es imposible que podáis extenderos mucho en una hora para hablar de toda la guerra mundial y de la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Pues nada, que paséis muy buen fin de semana, llevar mucho cuidado todos, y os recuerdo que se ha cambiado el calendario. Todos lo sabéis, lo imagino que lo habrán comunicado con algún correo. El día 20 de marzo, que es sábado, sí que tendremos clase. La clase del 19 será en el 18 y el 20 tendremos clase. En principio no estaba previsto, ese fin de semana era de descanso, pero como ya se ha puesto la fecha del examen y no ha lugar, vamos, y no tenemos tiempo, pues hemos tenido que recurrir a dar clase ese fin de semana, aunque se respetará el día de San José, lo que considero acertado, porque muchos tenemos ese día el santo, me imagino que también algunos de vosotros, y entonces tendréis clase el jueves y el sábado, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo día. Leer mucho, leer mucho. Yo, por ejemplo, os recomiendo obras como esta, para que sea un entusiasta de la historia. Sabéis que Winston Churchill, después de retirado como presidente, escribió la Segunda Guerra Mundial, que son sus memorias. Esta es una versión reducida y esta es la versión ampliada que se puede comprar en cualquier librería de saldo, de segunda mano, por 20 o 30 euros os dan los 12 tomos, creo que son de esta Segunda Guerra Mundial. Aunque tenéis, como decíamos, muchos formatos de libros donde está bastante sintetizado y está bastante bien, como sería el caso de este. De todas maneras, como veis, es un tema muy extenso y con los apuntes tenéis más que suficiente. Más que suficiente.